La verdadera historia de la página 11. Previsible. ¿Dónde está la página 11? En el Poder Judicial. Es decir, existió esa página 11, no fue una invención. Está en blanco. Hay una fecha. Para referencia suya, quiero mencionarle que el doctor Luis Alberto Sánchez, distinguido intelectual peruano y miembro de otro partido, en sus memorias dedica una página sumamente interesante a este problema. Él cuenta cómo el gerente de la IPC, después del golpe, se presentó al Poder Judicial con la página 11, la llamada página 11, comprobada por un sello de agua, de todo papel sellado, y que esta página 11 contenía solo una fecha, porque el mencionado contrato había sido concluido en la página 10 en la anterior. Parece que el señor Loret de Mola tiene en alguna caja fuerte otra página. Él debe mostrarla, él debe explicar este hecho. Pero no quiero terminar este asunto sin decirle que este fue un contrato entre la empresa petrolera fiscal y la IPC, suscrito por el gerente de la IPC, señor Espinosa, y por el presidente de la petrolera fiscal, señor Loret de Mola. Por consiguiente, son sus firmantes los responsables de lo que allí exista. No hay resolución, decreto, resolución suprema, resolución ministerial, resolución directoral que autorice ese contrato. Lo que no quiere decir que yo lo objete, porque yo lo conocía. Yo sé que no hay irregularidad de ninguna clase en ese contrato. Pero la verdad de las cosas es que si de esclarecer responsabilidades se trata, deben ser los firmantes los que respondan. En cuanto a la IPC, y diciendo que se presentaban cuando yo ya había sido depuesto porque no querían intervenir en la política interna, la IPC ha presentado su página. De manera que si hay otra página 11, compete al señor Loret de Mola hacer público el hecho y explicarnos qué cosa hay en esa página. ¿Usted llevó adelante personalmente las negociaciones con la International Petroleum o no? No, como presidente de la República, yo llevé adelante el acuerdo con la IPC, que fue aprobado en Consejo de Ministros por todos los ministros, incluyendo a los 3 ministros de las Fuerzas Armadas. Dígame, Fue aprobado por unanimidad en la sesión del Consejo de Ministros el último viernes que estuve en Palacio. De manera que ese fue el contrato en el cual yo tuve responsabilidad directa por cuanto yo suscribí los correspondientes decretos. En cuanto al contrato de venta de crudos, después del golpe se hizo una confusión. Se quiso hacer creer al pueblo que el contrato de venta de crudos era la llamada acta de Talara. El contrato de venta de crudos no tenía sino por objeto impedir que se interrumpiera la producción de gasolina en el Perú, cosa que era sumamente importante y sobre la cual insistían mucho los comandantes de las Fuerzas Armadas. Usted, al interrumpirse las negociaciones la noche del 12 de agosto, usted decidió, como cuenta el mismo doctor Sánchez, la expropiación, la toma de la Brea y Pariñas por las Fuerzas Armadas. En un momento dado, como la IPC fue de muy mala gana a estas negociaciones, porque en realidad perdió su importancia en los Estados Unidos. El presidente Johnson estaba a punto de abandonar su propósito de ser reelecto y por consiguiente estaba en cierta manera desligado de los intereses poderosos, de los intereses particulares que en esa época eran tan importantes en las campañas políticas, tanto que después se ha legislado para limitar su importancia legalmente. Entonces, en ese momento en que la IPC perdió influencia, en que el lobby de la IPC bajó mucho de categoría y en que entró un hombre nuevo al State Department como asistente, el señor embajador Lincoln Gordon, en ese momento el gobierno americano dejó de apoyar incondicionalmente a la IPC y por consiguiente ellos tuvieron que agachar la cabeza. Vinieron de muy mala gana y yo tengo la cinta grabada de la actuación en Talara, en que está no solamente el himno nacional, la marcha de banderas, los honores militares,
Estaba presente el general Málaga Prado, que comandaba esa región, los honores en la base aérea. No solo eso, sino todos los discursos, los jefes de los poderes públicos, el discurso del señor Loré de Mola, tan elogioso en ese momento, y el triste discurso del gerente de la IPC, señor Espinosa, en el cual no puede ocultar su preocupación de que estaba firmando algo que en realidad le dolía. Arquitecto, si el 12 de agosto se interrumpen las negociaciones, quiere decir que el día 28 de julio, en el cual usted declara al Congreso que el IPC se aviene a entregar la Breña Pariñas sin ninguna condición, es un acuerdo que todavía no existía. No, estaba ya acordado en principio. No se habían firmado los documentos, como se sabe bien, fueron aprobados en Consejo de Ministros el 12 de agosto. Ahora, si usted tiene tiempo y quiere que yo continúe con esto, le puedo contar cómo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había aprobado una solución muy inferior meses antes, que me fue transmitida por un oficio de la Petrolera Fiscal, oficio que logré publicar en el Diario Expreso. En la prensa, lo logramos publicar en la prensa en junio del año pasado. Yo lo tengo el recorte de Expreso, pero yo quería hacerle una pregunta, arquitecto. Yo conozco ese informe. En realidad no es una decisión del Comando de la Fuerza Armada, sino el voto. Con el voto expreso del representante del Comando de la Fuerza Armada en el directorio de la empresa. Después fue ministro. El directorio de la empresa petrolera fiscal. Yo conozco ese informe. Pero, ¿por qué el 1.000.000 de hectáreas en la selva? No hubo tal 1.000.000 de hectáreas. Me alegro, señor Barrenechea, que me permite usted hacer un cargo sumamente grave a los que nos sucedieron en el gobierno. Emplearon políticamente la Dirección de Informaciones de Palacio y se permitieron legalizar una calumnia. Legalizar, entre comillas, porque la ley sufría un eclipse en ese momento. Publicaron en un libro o un folleto especial de la Dirección de Informaciones esa pretensión de la IPC como un hecho acordado. Es notorio que yo no acordé ese pedido. Era una de las tantas aspiraciones de la IPC. Y en presencia de los funcionarios, de varios de mis ministros y del propio Loré de Mola, le dije al gerente de la IPC que de ninguna manera pensara en que se le pudiera dar concesión en la selva, porque además era a propósito del gobierno, en caso de explotar la selva, sacar a licitación los yacimientos, con lo cual no podía de ninguna manera señalarse a tal o cual compañía como ganadora de esa licitación. ¿El APRA participó de alguna manera en la negociación y redacción del Acta de Talara? No, el APRA, los presidentes de Cámara, en primer lugar, el APRA aprobó un proyecto de ley que nos autorizó. Previamente nos dio un proyecto de ley. Si usted quiere que haga un poco de historia, dentro de los 90 días de mi gobierno, de los primeros 90 días, yo remití al Congreso un proyecto de ley para solucionar el problema de la Breña Pariñas. Nunca dije que solucionaría yo el problema en 90 días. Eso estaba sujeto a legislación. No era de mis atribuciones poder hacer un acuerdo directo. De manera que yo cumplí dentro de esos 90 días y remití un proyecto de ley que no fue aprobado. Fue sustituido por un proyecto que nosotros aprobamos, que desde luego yo promulgué, porque contenía la anulación del laudo. Y en ese punto estábamos de acuerdo. Pero era un proyecto que me obligaba a volver al Congreso en caso de formular algún acuerdo. De manera pues que hubo ese proyecto de ley y posteriormente, varios años después, se me dio un proyecto más amplio, en base al cual celebramos el Acta de Talara. Al Acta de Talara concurrieron el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Cox, y el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Towns. Sí, pero mi pregunta era muy concreta, arquitecto. ¿El APRA participó o no participó de la negociación? No, esto fue, el Poder Ejecutivo hizo uso de la autorización. En la legislación, naturalmente, participó el APRA, pero los señores presidentes de Cámara vinieron a mi invitación. Arquitecto, el secretario general de Acción Popular, el señor Álvaro Landini, dijo en una entrevista a la revista Caretas que todas las dictaduras se parecen, que todos los golpes se parecen. ¿Por qué apoyó Acción Popular el golpe de 1962?
Una razón muy sencilla. Acción Popular, en primer lugar, lo que apoyó fue la convocatoria a elecciones, ¿no? Aquel gobierno que duró un año se estableció al fin del gobierno del doctor Prado, y se estableció porque habían fracasado las elecciones. Por allí se dice que se habían hecho elecciones y que habían tenido un resultado. No, ninguno de los candidatos obtuvo el tercio de los votos. En esas elecciones hubo una sospechosa dispersión de candidaturas, fueron 7 los candidatos. Y tanto el señor Aya de la Torre como yo no llegamos a alcanzar el tercio. Él me aventajaba por unos 12.000 votos en ese momento, pero sin tener el tercio. De manera que el país no había elegido presidente de la República, esta es la verdad histórica. No había elegido. Entonces hubo conversaciones para la elección por el Congreso y acordaron elegir al general Odría, que salió tercero. En 2 oportunidades salió tercero. Esto no gustó a las Fuerzas Armadas. Y sobre todo, como había habido una denuncia de las propias Fuerzas Armadas, de los 3 ministros de las Fuerzas Armadas, denuncia surgida del propio gobierno que presidía la elección, de que había una voluntad de fraude, entonces se produjo el golpe. Pero este golpe se produjo con la bandera de hacer elecciones. Es muy diferente un gobierno que se establece para quedarse, lo hemos experimentado, en 9 años no ha habido elecciones, que un gobierno que se establece para llamar a elecciones. Las llamó y cumplió. ¿Quién pidió en 1963 el acuerdo suyo con el APRA? En 1963. La unión del odrismo con el aprismo. Pero antes de esa unión hay una serie de negociaciones entre el APRA y Acción Popular. ¿Qué es lo que hace fracasar? Estaba muy claro que había un entendimiento entre el odrismo y el aprismo. Esas son cuestiones que ocurren en política. Y yo ausculté la situación y me di cuenta de que ya era una cosa pactada.